Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tu amable invitación y presentación a la Academia, a Ibercaja. Y bueno, voy a intentar contarles un poco el mundo de los biomateriales, hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de biomateriales, estamos hablando de piezas de repuesto del cuerpo humano. Y con los años todos tenemos que ir renovando parte de nuestro cuerpo. Igual que pasamos la ITV con los coches, tenemos que pasar la ITV con nuestros cuerpos. Y eso lo podemos hacer gracias a los biomateriales. Pero a mí me gustaría hacer una primera reflexión. Fíjense ustedes en esta imagen que les pongo aquí. Espera, me voy a mover un poquito, como con la diadema puedo mover, ¿no? ¿Son conscientes de que en los años 50 es cuando se puso la primera prótesis de cadera? Fue en Oxford. A España llegaron mucho más tarde, pero la primera fue en Oxford, que la hizo un médico traumatólogo que además era un poco hombre del Renacimiento y también era ingeniero y también era inventor, y se le ocurrió la idea de hacer una prótesis de cadera para algo que empezaba a ser frecuente ya en ese momento en la sociedad. Años 50. Aquí en España, en los años 70, todavía cuando alguien se rompía la cadera, el médico lo metía en la cama y esperaba que se muriera, que eran 15 días. O sea, que es que ha corrido mucho esto en muy poco tiempo. Y eso en cuanto a las prótesis de cadera, pero es que en los años 60 es cuando se empiezan a comercializar de alguna manera lentes intraoculares y válvulas cardíacas. O sea, que es que realmente ahora estamos ya acostumbrados a todo eso que tienen ahí, en la actualidad, que podemos reparar, sustituir cualquier parte del cuerpo humano menos el cerebro, y en estos momentos el valor estimado es de 7.310 millones de dólares en piezas nada más. O sea que realmente en 70 años la evolución ha sido francamente importante. Fíjense que, bueno, cuando hablamos de... ¿Qué digo? Cuando digo biomateriales, ¿qué quiero decir? Bueno, vamos a ver. Una cosa es el biomaterial como tal y otra cosa es la prótesis. ¿Qué entendemos por prótesis? Pues son las piezas que las hacemos con biomateriales, que tienen que tener unas características específicas que vamos a ver ahora. O sea que las prótesis son piezas o aparatos que empleamos para sustituir o reparar un órgano o cualquier parte del cuerpo. ¿Qué condición tienen que tener? Que van a interactuar con los tejidos biológicos, porque vamos a meterlos dentro del cuerpo. Van a estar en contacto con los sistemas biológicos y se van a aplicar pues, en todas las ramas de la medicina. ¿Cuál es la secuencia? Lo primero, investigación. Se empieza con investigación en qué es lo que vamos a hacer. Y eso lo hacemos en el laboratorio. Yo soy química, a mí me habéis invitado hoy dentro del área de químicas, y esto lo empezamos a hacer en los laboratorios de química, lo que son los materiales para fabricar esas piezas. A continuación tienen que venir los ingenieros, porque hay que desarrollar una pieza y vamos a tener que configurar esa pieza con unas determinadas propiedades mecánicas, elásticas, según a dónde vayan a ir. No es lo mismo sustituir una vena que sustituir una prótesis de cadera, que sustituir un diente. O sea, que a cada uno le vamos a pedir lo suyo. Y eso nos lo va a hacer el ingeniero con esas propiedades. Luego, claro, naturalmente hemos dicho que va a interaccionar con los fluidos biológicos. Luego hay que hacer ensayos preclínicos y clínicos en animales. Después hay que pasar toda la normativa y toda la homologación. Y por último, ya se pasa a la última etapa, que es la comercialización y aplicaciones clínicas. Esto, claro, visto así, dirán, nada, ¿esto cuánto tiempo? 10 años. O sea que desde que empezamos a estudiar hasta que eso llega al paciente en el hospital, calculen unos 10 años. Esos biomateriales que tienen ahí, a mí me gustaría que vieran, a ver, como nos ha dicho el técnico que hiciera, los biomateriales que los tenemos aquí, está dentro del campo de la ingeniería biomédica. Miren todo lo que hay ahí, muchísimo. Pero es que además hay un desplegable dentro de esos biomateriales
¿quiénes son los científicos que tienen que trabajar, los profesionales? Pues gente de ciencias, gente de ingeniería y gente de medicina. Y como estamos hablando de química, si nos vamos a ciencias, pues además de la química tenemos las matemáticas, la física, la biología y la farmacología. Y dentro de la química, el estado sólido de las superficies, la inorgánica, la orgánica, la bioquímica, la analítica, y podríamos seguir. Por tanto, lo que quiero con esto decir es que es un campo absolutamente multidisciplinar, donde para que esto funcione tienen que trabajar un montón de perfiles científicos para llegar a buen puerto en cualquiera de los ejemplos que tienen ahí de biomateriales. Fíjense también que desde que tenemos la idea de qué es lo que sería bueno para solucionar este problema que tiene este paciente, el camino es tan largo como tienen aquí. Todo este camino, que son esos 10 años que les decía hace un momento. Primero hay que determinar una necesidad y ahí en esa necesidad es donde entramos los químicos con la síntesis del material y el médico y el ingeniero en el diseño. Luego ya llegan todos los ensayos, todo lo que les he ido contando, hasta llegar al paciente. Pero una vez que se ha utilizado ese biomaterial, muchas veces fallan. Y es bueno hacer lo que se llama la retirada de implantes. En Estados Unidos es obligatorio, aquí no tanto, y lo hace solo determinada gente, pero es bueno hacerlo porque así se puede analizar por qué ha fallado y se puede solucionar para las futuras piezas. Bien, como químicos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos metemos en el laboratorio? A los químicos nos gustan mucho los equilibrios y es importante no romper los equilibrios que hay en nuestro cuerpo. Sabemos cuáles son los elementos que constituyen nuestro cuerpo humano y sabemos también que hay una serie de elementos que unos son esenciales, otros son beneficiosos, otros son contaminantes y otros son polucionantes. Bueno, vamos a poder utilizar todos ellos, incluso algún contaminante, pero siempre con una dosis suficiente para no romper equilibrios y que aquello funcione. Bien, otra cosa que es importante en esas piezas que vamos a ver es tener en cuenta que cuando se mete una pieza de estas dentro del cuerpo humano, que esa es la misión que tienen las prótesis, pues vamos a tener que hacer un estudio a muy distintos aumentos. Porque si solo lo vemos con los ojos, fíjense un diente, por ejemplo, un diente cuando se hace un implante, ¿qué es lo que ve el dentista con los ojos cuando está poniendo? Ve el hueso y ve el titanio del implante. Está viendo milímetros. Pero ahí pasan más cosas, porque entre el titanio y el hueso hay un biofluido. Y eso solo lo vemos si estamos mirando a la escala de las micras. Pero si todavía miramos a más aumentos, o sea, en la escala de los nanómetros, vemos que entre el titanio y el biofluido hay una capa de óxido de titanio, porque precisamente ponemos el titanio porque el titanio es un metal que se pasiva. ¿Qué quiere decir que se pasiva? Pues que se recubre de una capa de óxido que impide que se oxide el resto del titanio hacia el interior, a diferencia del hierro, por ejemplo, que se oxida a la superficie y se va oxidando hasta que se quede como un polvo talco porque se desmorona completamente. O sea que estamos viendo cosas distintas cuando miramos con distintos aumentos y eso es necesario. Pero además, cuando se mete un implante en el cuerpo humano, pues ¿qué es lo primero que le llega? Hemos visto que más del 50% de nuestro cuerpo es agua. Lo primero que le llega es el agua. Entonces el agua, que es una molécula angular, que tiene un oxígeno y dos hidrógenos, puede caer en distintas orientaciones sobre esa superficie. Puede ser hidrófobo o hidrófilo, puede ir en una dirección o en otra. ¿Qué es lo que pasa? Que lo siguiente que le llega a el agua, a esa capa, son las proteínas. Y las proteínas no se encuentran igual de cómodas cuando caen en una capa de agua con una orientación u otra. O sea que hay muchas que se van a desnaturalizar y esos ya no van a servirnos como biomateriales, ya no van a actuar bien. Lo siguiente que llegan son las células, que son las que mandan. En el cuerpo son las que mandan. Y esas células, cuando alcanzan esa superficie, si tienen ahí esa capa de agua cómoda y esa capa de proteínas que no se han desnaturalizado, son las nativas, pues van a estar felices. Ese es un buen biomaterial. Mientras que cuando llega a la capa de agua que las proteínas ha desnaturalizado, esas células necrosan y mueren. Ese biomaterial no nos sirve. O
sea que también es muy importante cómo es la superficie. Pero no solo en eso, también en la rugosidad, en la mojabilidad, en la movilidad superficial de las especies, en la composición química que tengan, en la carga eléctrica, en la cristalinidad. Fíjense en la parte de arriba, donde aquí no van a estar igual de cómodas en algo que es planito que en algo que es como un diente de sierra. Entonces, todas estas cosas también intervienen y son consecuencias de que el biomaterial funcione o no. ¿Qué clases de dispositivos médicos con el marcado CE tenemos? Pues en este momento tenemos hasta 4 clases. ¿En qué consiste? Bueno, pues en función de la durabilidad, naturalmente. Fíjense que, claro, cuando yo hablo de una prótesis de cadera, ¿cuánto quiero que me dure? Tanto como viva el paciente, si es posible. O cuando hablo de un implante dental, una vez que me han puesto el implante, hasta que me muera, que me funcione. O sea, eso tiene un recorrido largo en tiempo. Sin embargo, si hablo de un catéter, me hace falta tener un material tan específico, tan magnífico, con tantos estudios. No, porque a los 30 días, como muchísimo, lo voy a descartar, lo voy a tirar. Por tanto, podemos clasificar en clase 1 los que tienen el menor riesgo temporal, son todo lo que tienen ustedes en la parte de abajo. La clase 2 sigue siendo de un riesgo medio-bajo y son utilizados menos de 30 días. Después tenemos los de clase 2B que pueden tener, más de 30 días, pero tampoco mucho más. Y luego tenemos los de clase 3, que es lo que les decía, los de más alto riesgo, los que queremos que tengan una vida útil tan larga como la vida del paciente. Entonces, claro, yo no le voy a pedir lo mismo a un biomaterial que me tiene que durar toda la vida que algo que a los pocos días lo voy a desechar. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir y a la hora de buscar soluciones a cualquier problema. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues ya lo han visto, para reconstruir el organismo, naturalmente, huesos, dientes, arterias, corazón, cosmética, y para darle soporte, pues los electrodos, las cánulas, la circulación extracorpórea, todo lo que sea de ahí. O sea que ahí hay factores decisivos para la evaluación de los biomateriales, que son, uno, que sea biocompatible. Si no es biocompatible, no es biomaterial y hay que descartarlo. Y luego, la duración. Y entonces puede ser biocompatible, pero puede tener una duración provisional, como las que les he dicho en la parte de abajo que han visto antes en esa pirámide, y esas pues tienen muchos menos requerimientos como materiales, y luego los definitivos, que ahí sí que tengo que ajustar muy bien los tiempos. Porque si yo tengo una bombilla, una caja de bombillas, y me salen media docena mal, voy a la tienda, me las cambian y no pasa nada. Pero si tengo un biomaterial de larga duración, se implanta el paciente y salen 6 malas, imagínense lo que pasa. O sea que ahí hay que ser absolutamente estrictos. Por eso podemos llegar a entender lo de los 10 años que hacen falta para que eso llegue a buen término. Tipos de implantes, entonces tenemos para sustituir tejidos blandos, para sustituir tejidos duros y luego, claro, no se olviden de todos los que son los dispositivos, que de eso también les voy a hablar. Les voy a hablar sobre todo de marcapasos. Que ahora están ahí sentados y esta señora me está contando aquí este rollo. Yo lo que quiero que me digan es qué calidad de vida me van a proporcionar, cuál es su precio, cuánto durará una prótesis implantada, cuántas se colocan en España, cuánto va a durarme la prótesis y qué clases de biomateriales necesito para construir esas prótesis. Voy a intentar irles respondiendo a todo eso. ¿Qué clase de biomateriales se emplean para construir prótesis? Biomateriales, no queremos un polvo, queremos una pieza. Por eso necesitamos el material y luego darle forma con un ingeniero, con un diseño. Pero el material que yo utilizo para esas prótesis no hay más que 3. Metales, cerámicas y polímeros. O luego todos los materiales compuestos que puedan imaginarse de combinaciones de metales con cerámicas y polímeros. Y de esa manera se puede hacer pues toda la enorme abanico que tenemos en estos momentos. Y con ello se pueden construir recubrimientos o hidrogeles o materiales reabsorbibles o andamios o todo lo que les voy a ir
comentando. O sea que realmente con las 3 pilares básicos, que además muchas veces lo van a ver, tenemos los 3 tipos de materiales en la misma prótesis. Por ejemplo, una prótesis de cadera, luego lo vemos. Bien, algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos reconstruir el esqueleto, pues tenemos las placas óseas. ¿Y de qué son? Pues de acero inoxidable y de aleaciones de cromo cobalto, por ejemplo. Tenemos los implantes dentales y ahí tenemos titanio, aluminio y fosfatos cálcicos. Los cementos óseos, acrílicos y también en algunos casos cementos de fosfato de calcio. Las prótesis de articulación, cadera y rodilla, pues ahí fundamentalmente, ahí tienen que soportar carga, pues tengo que ir sí o sí a metales, a titanio, acero inoxidable, pero hace falta que haya un rodamiento y por eso tengo que usar polímeros, por ejemplo, el poliuretano. Tendones y ligamentos artificiales, pues ahí puedo irme a hidroxiapatitas, puedo irme a teflón, puedo irme a dracon, o sea que podemos tener muchos materiales distintos. En el sistema cardiovascular nos pasa lo mismo. Tenemos que buscar materiales para prótesis para conductores sanguíneos, para válvulas cardíacas o para catéteres. Y ya no lo repito, pero unos son permanentes y los otros no. Y voy a poder elegir calidades diferentes de esos mismos materiales. Órganos, por ejemplo, pues el órgano artificial o, por ejemplo, la piel, plantillas de reparación cutánea o, por ejemplo, el riñón artificial, que cada vez se van haciendo más. Todo esto está ya a la orden del día. Los sentidos, pues los implantes cocleares, en donde se usan los electrodos de platino, o las lentes intraoculares, que ahora pues una gran parte de la población los está utilizando, con acrílico, goma de silicona o hidrogeles, las lentes de contacto o los vendajes corneales. Fíjense que además de todos los materiales hay otra cosa que es muy importante, que es la cirugía. Y la cirugía ha permitido también unos avances tremendos con respecto a la utilización de los biomateriales. A mí me gusta poner esta imagen porque todos recordamos las películas del oeste en donde cuando había un herido de bala, pues llegaba el que le quitaba la bala y ¿qué es lo que hacía? Una botella de whisky, que era la anestesia, no había otra, y como instrumental pues una navaja, y con eso lo quitaba. De ahí hemos pasado a una cirugía convencional, que es la abierta, que ya está siendo desterrada en una gran parte de las cirugías, primero con la laparoscopia y ahora con la robótica, que el cirujano puede estar en otra habitación o incluso en otro país dirigiendo esa operación. O sea que esto ha cambiado absolutamente, absolutamente. Y además tenemos todo lo que es la posibilidad de un diagnóstico prematuro en el que podemos ver cómo va a ir ese paciente, qué va a desarrollar, qué va a pasar, y tenemos tecnología que nos permite verlo y además atajarlo. O sea que ahora en estos momentos el paciente, mediante un TAC y un software y con una impresora 3D, puede llegar a reconstruir un órgano, un hueso, exactamente igual, aquel que queremos sustituir dentro. Y eso ya hay en muchos hospitales que están a pie de quirófano estas posibilidades. Y no lejos, lo tenemos en España, lo tenemos sin duda. Llegamos a la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, ¿en qué consiste? Pues consiste en... Las que mandan en la biología de nuestro cuerpo, ¿quiénes son? Son las células. Nos pongamos como nos pongamos los de biomateriales y los de materiales. Son las células son las que mandan. Si a las células les gusta lo que le ponemos, eso funciona. Si no les gusta, eso necrosa. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es coger células del propio paciente y ahí se aíslan esas células y lo que se hace es, con métodos bioquímicos, hacer que proliferen. Cuando las hemos multiplicado por muchos enteros, entonces lo que hacemos es sembrarlas en un andamiaje que está hecho con un biomaterial o con un propio biomaterial del propio paciente, que también es posible, o de otro paciente muerto. Y de ahí, con ese andamio sembrado con las células del paciente, se hace que proliferen
o se diferencien en condiciones óptimas, en bioreactores, y luego ya el cirujano pues, lo aplica directamente al paciente. Eso es la ingeniería de tejidos. O sea que para una ingeniería de tejidos nos hace falta mucha tecnología. Nos hace falta primero el TAC para ver qué es lo que tengo que hacer y qué forma tiene. Luego nos hace falta todo lo que es la informática para pasar todos esos datos a datos que pueda luego transferir a una impresora 3D. Impresora 3D que me permite rehacer perfectamente el tejido que quiero reparar. Y ahí o bien directamente o bien con el sembrado de células que les he dicho, que el médico lo pueda solucionar. Bueno, vamos a ver ahí un respirito y vamos a ver. Fíjense la esperanza de vida. En la Roma imperial eran 22 años. A principios del siglo XX eran 40. A finales del siglo XX eran 80. En estos momentos, en España, estamos a la cabeza de Europa en longevidad. Estamos en una media de 84. Entonces, fíjense qué es lo que les pasaba a nuestros predecesores a mediados del siglo XX. Bueno, pues la gente se moría a los 40 años, era la media. Entonces, se moría sin discapacidad, se moría viendo perfectamente, no necesitaba gafas, se moría sin tener ningún problema de rodillas o de caderas, porque se morían antes. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que 1/3 o 1/4 de nuestra vida lo pasamos con discapacidad, porque estamos viviendo pues, una media de 90 años. ¿Vale? Entonces, fíjense, esa parte roja que he puesto ahí en la flecha, eso que está ahí en la flecha, esto es la parte de dolencias debidas a la vejez, porque estamos viviendo más que lo que vivían nuestros anteriores pobladores, y nosotros lo que queremos es llegar a esta situación. O sea, lo mismo que los que se morían a los 40, pero muriéndonos a los 90. No vivir más. Lo que queremos es vivir bien el tiempo que nos toque. ¿Vale? Eso es un poco lo que se quiere hacer con los biomateriales. Si a los 40 años se morían, pues igual daba ir al gimnasio, tener cuidado con la nutrición, daba lo mismo. A los 40 se morían. Ahora no. Ahora tener un envejecimiento exitoso pues es muy importante, porque lo que queremos es vivir mejor, sin discapacidad, no vivir más. Vivir lo que nos toque, pero sin discapacidad. Bueno, pues déjenme que les ponga un vídeo de 2 minutitos para que vean un poco cómo está el tema de los biomateriales. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales, que necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por ejemplo huesos, dientes, piel, y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones, etc. El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar y mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y retrasar los efectos del envejecimiento de la población. Desde soluciones muy primitivas hasta la regeneración de distintos tejidos, no han pasado ni 70 años. Los grandes desarrollos en ciencia y tecnología han sido espectaculares. Esta disciplina se enmarca dentro del campo de la ingeniería biomédica y es multidisciplinar, donde tienen que trabajar muchos profesionales de forma conjunta. En huesos, actualmente se requieren más de 2 millones de injertos óseos al año y las soluciones disponibles incluyen el hueso autólogo o de donaciones. Los biomateriales son esenciales para regenerar hueso en situaciones poco favorables, como cuando hay defectos críticos o se produce una infección. Los autoinjertos son el patrón oro, ya que sus poros, de diferentes tamaños, las biomoléculas osteogénicas y las células madre hacen que sean osteoconductores, osteoinductores y osteogénicos. Sin embargo, los autoinjertos tienen limitaciones, como la cantidad de hueso disponible y el aumento del tiempo de cirugía, morbilidad y dolor. Una opción es utilizar la ingeniería de tejidos.
En todos estos biomateriales implantables, la ciencia y tecnología está imponiendo nuevos diseños y combinaciones, nuevos recubrimientos, nuevas tecnologías de diseño y fabricación que revolucionarán a corto plazo el campo de los implantes. Materiales biomiméticos, biomateriales funcionales, nanotecnología, modelización por elementos finitos, manufactura aditiva, impresión 3D, ingeniería de tejidos, liberación de fármacos. Los nuevos biomateriales, además de regenerar tejido, deben proporcionar soporte mecánico durante la curación y evitar posibles procesos de infección originados por la cirugía. Los enfoques de ingeniería de tejidos buscan regenerar el hueso utilizando terapias de células troncales y pluripotenciales. La ingeniería de tejidos del hueso parte de soportes porosos biocompatibles, fabricados a menudo con biocerámicas bioactivas, fosfatos de calcio, vidrios bioactivos, osteoconductoras, que se decoran con moléculas osteoinductoras y en los que las células osteoinductoras puedan diferenciarse y proliferar. Pero todo esto tiene que llegar desde el laboratorio al paciente, por lo que es imprescindible realizar una investigación translacional. Bueno, pues ahora ya vamos a la otra pregunta, que era ¿cuántos se ponen en España? Pues esto es complicado ahora, ¿saben por qué? Porque como la sanidad está transferida a las distintas autonomías, pues unas reflejan y dan datos, otras no, y es complicado. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger los datos del registro de implantes mamarios del REIM, que es donde están las que venden, pues esto puede variar de una comunidad a otra, pero la idea, más o menos, la media son 18.000 implantes al año, mientras que prótesis valvulares para cirugía cardíaca son 17.000. Esto al año. Fíjense, ¿sabían ustedes que hay 1 de cada 10 españoles mayores de 80 años va a necesitar un marcapasos? Yo cuando vi estos datos y los discutí con los cardiólogos me pareció un dato alarmante. Bueno, pues tenemos la suerte de que ahora ya tenemos marcapasos, se colocan con toda facilidad y eso es pues, una de las razones por las cuales la vida no, se está alargando más, por ejemplo. Tenemos también todo lo que son las prótesis de rodilla, por ejemplo. En España son más de 48 millones de habitantes y se exponen al año unos 73.000, 74.000 al año. Estos son datos del año 19. Yo le digo que es muy complicado sacar esos datos por el tema de que cada autonomía lo hace de una manera diferente y muchas veces no son transparentes unas con las otras. Luego, ¿qué complicaciones? Si me colocan una prótesis, ¿a qué tengo que tener miedo? ¿Qué cosas pueden pasar? Bueno, pues lo primero es el aflojamiento. Por ejemplo, si es una prótesis de cadera o de rodilla, es el aflojamiento de las prótesis. Eso va produciendo micromovimientos y hace que aquello haya que reemplazarlo, haya que cambiarlo. Ese es uno de los problemas que hay. Y el otro es los riesgos de infección. Y entre los riesgos de infección no hay que echarle la culpa solo al propio implante, que puede tenerlo, también al propio paciente, porque a lo mejor tiene una infección en la muela y eso es suficiente para que infecte una prótesis de cadera que se le ha puesto. O sea que por eso es muy importante la salud del paciente antes del implante. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Y aquí les pongo unos datos, simplemente para que tengan un poco una idea. ¿Cuántos catéteres urinarios se ponen al año en España? Pues son 100.000. Implantes dentales, 10.000. Marcapasos, 1 millón. Y artroplasias de rodilla, 100.000. Y luego de las infecciones, muchas infecciones, los pacientes las cogen en el propio hospital. Son esas, lo que se llaman las infecciones nosocominales. Y son el 26%. O sea que hay que tener, la gente quiere estar mucho tiempo en el hospital, cuanto menos tiempo mejor. Es una fuente de infección y eso lo saben los médicos y están luchando. Y estamos luchando. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con pinturas para que sean antiadherentes a las bacterias en quirófanos, por ejemplo. O sea, que es que hay que buscar soluciones y hay que además controlar en cada quirófano la cantidad de bacterias que hay, etcétera, etcétera. Todo eso es un mundo aparte y todo eso influye también. ¿Qué es lo que pasa cuando se infecta
una prótesis, cuando hay una infección de cualquier tipo. Bueno, pues las bacterias son súper listas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo primero que hacen es protegerse ¿de quién? De los antibióticos. No les interesa nada. Y entonces lo que hacen es que forman un biofilm maduro con mucopolisacáridos y es como si fuera... ¿qué hacemos nosotros cuando llueve? Nos ponemos un chubasquero. ¿Para qué? Para que no entre el agua. Pues las bacterias hacen ese biofilm para evitar que entren los antibióticos. Con lo cual podemos estar atiborrando de antibióticos al paciente que le va por todas partes del cuerpo, pero no llegan donde la infección porque las bacterias están recubiertas con un biofilm que impide su entrada. Entonces, eso es otra cosa que es importante porque fíjense que ahora la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública que causa solo en Europa 670.000 infecciones al año que causan unas 33.000 muertes al año. Entonces, claro, también en los biomateriales tenemos todo eso que tienen ahí en esa diapositiva. Podemos hacer que las superficies sean antifolding, que no adhieran a las bacterias, o que si se ha formado el biofilm podamos romperlo, o que podamos detectarlo con tiempo suficiente para poder atajarlo. En fin, hay muchas posibilidades y todo esto se está haciendo con los biomateriales, todo esto se está haciendo con química. Y claro, también sabemos ahora en estos momentos que para cada tipo, en cada parte de nuestro cuerpo hay una serie de bacterias que tienen una prioridad para estar allí, ¿no? Hay, por ejemplo, para las dentales tienen ahí, o las vasculares, o las ortopédicas. Entonces sabemos además que esa adhesión de las bacterias depende de factores biológicos, de factores físico-químicos y de factores ambientales. Y todo eso pues tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con biomateriales o a la hora de mejorar esa situación, porque toda esa información ya la tenemos. Estaba hablando de los antibióticos que nos hacen falta y que cada vez hay más resistencia a esos antibióticos, o sea que cada vez nos sirven menos porque no conseguimos nada. Pero claro, nosotros en el laboratorio hay estudios que demuestran que cuando se empieza a hacer un nuevo fármaco, un nuevo antibiótico, se empieza con un número de compuestos elevadísimo, del orden de 10.000 compuestos, que se van cribando hasta llegar al compuesto que es el que luego compramos en la farmacia. Y todo eso lleva una etapa, un tiempo, entre 10 y 15 años, y cuesta el desarrollo de un nuevo fármaco 2.000 millones de dólares para desarrollarlo. Entonces, claro, ahora en estos momentos tenemos muchas alternativas para mejorar eso. Por ejemplo, para no partir de un número tan grande, podemos con los ordenadores acelerar el descubrimiento de antibióticos. ¿Cómo? Pues con la inteligencia artificial. Y de eso se está haciendo ya. O sea que de esa manera hay unos cálculos iniciales con un ordenador que permiten minimizar esa síntesis química que hay que hacer en el laboratorio para ser más operativo y conseguir en menos tiempo mejores fármacos. Les decía que ¿cuánto cuesta? Bueno, pues así grosso modo, solo en piezas y muy por alto, sería hacer un Robocop unos 200.000 euros, sin contar lo que cuesta luego el que lo ponga el cirujano, la hospitalización, la baja laboral, etcétera, etcétera. O sea, fíjense que les decía que la primera prótesis cardíaca se puso en Oxford en el año 50. En aquella época todos veíamos Peter Pan y sabíamos lo que pasaba cuando faltaba un órgano. Ahora todo se puede cambiar, ¿vale? ¿Y el coste de qué depende? Pues depende de un montón de cosas, no solo del material que pongamos, depende de la edad del paciente, depende de la comorbilidad, depende del tipo de prótesis que se elija, de los honorarios del cirujano y, por supuesto, del procedimiento quirúrgico que se utilice. Aquí un ejemplo, nada más, solo para tener un orden de magnitud. Más de 50 millones de personas en el mundo tienen al menos un tipo de prótesis puesta y muchos tienen varios prótesis puestas. Y ahí tienen precios. Esos precios, claro, dependen, tienen ahí en todo incluido o solo la pieza o lo pueden mirar, como esto le va a quedar grabado, lo pueden mirar luego con detalle. Y ahí tienen prótesis de cadera, por ejemplo, en donde les decía lo de los materiales. Ahí ven, tenemos como necesitamos propiedades mecánicas para el movimiento, pues son metales, luego los polímeros para el cotilo, para que pueda friccionar la bola podemos tener una cerámica, podemos tener recubrimiento cerámico sobre el metal.
Ahí tienen distintas piezas. Claro, también cada pieza, cada prótesis tiene un precio diferente. Bueno, pues eso es en cuánto cuestan. ¿Cuál es el futuro? Pues el hoy ya lo tenemos, menos el cerebro, todo, que es la figura con la que les he puesto el inicio de la conferencia y que tienen ahí. Cualquier cosa que piensen en estos momentos se puede sustituir. Nosotros hemos pasado de sustituir a reparar, pero ahora lo que queremos es regenerar. Sustituir, reparar, regenerar. Y todo esto en 70 años. O sea que la evolución ha sido enorme. Y ahora estamos con la ingeniería de tejidos, la terapia celular y la terapia génica. Entonces ahí, claro, evidentemente se está revolucionando en la medicina del futuro, naturalmente. Ahora usamos biomateriales y trasplantes, pero lo que queremos es llegar a regenerar. Hay especies que regeneran sus tejidos, ¿por qué nosotros no? Y ahí es donde estamos, ahora lo vamos a ver. Fíjense en esta imagen. En esta imagen, todo esto surge cuando empieza sus investigaciones Yamanaka, el Premio Nobel de Fisiología, Medicina y Fisiología del 2012, con sus factores, los famosos factores de Yamanaka, 4 factores con los cuales él lo que hace es ver por qué hay especies que pueden regenerar y los humanos no. Entonces ahí, nosotros ha visto que vamos creciendo, la generación, llegamos a la zona adulta y en esa zona adulta empezamos a la degeneración, terminando en la enfermedad. Entonces él vio que en esa evolución, en esa diferenciación, lo que se va haciendo es diferenciar las células en procesos naturales de desarrollo, pues que hay especies que tienen un proceso natural de desdiferenciación. Y dice, si esto lo puedo hacer, las lagartijas se les corta el rabo y vuelven a tenerlo. Las estrellas del mar se les corta una aspa y vuelve a tenerla. Hay muchas especies que pueden regenerar. ¿Por qué nosotros no? Y entonces él lo que hizo este premio Nobel, que empezó la investigación y ahora hay muchísima gente que lo está haciendo, es reprogramar procesos inducidos con los factores de Yamanaka. Y de esa manera ver si es posible que haya un rejuvenecimiento. Es decir, que lo que quiere es que podamos desdiferenciar células para que puedan volver otra vez a esa regeneración de tejidos, medicina regenerativa, en donde se investiga con células madre y donde tenemos la terapia celular, la génica, la ingeniería de tejido humano, los implantes, la reparación endógena, todo lo que quieran ahí. Y es eso que tienen aquí, esto que tienen aquí, es llegar a desdiferenciar para conseguir. Este es Yamanaka, que está en estos momentos, es japonés, trabaja en Japón, pero también está trabajando en California, en Palo Alto. Ahora les hablo de ello. Entonces, algunos de los grandes objetivos de la medicina regenerativa. Pues con esta medicina regenerativa, imagínense lo que sería pues revertir y prevenir parálisis, ceguera, pérdida auditiva, todo esto que nos pasa cuando vamos siendo mayores. La regeneración de la médula ósea, del nervio óptico, de la retina, del medio auditivo. O la regeneración cardíaca después de un infarto. O poder curar enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. O minimizar las secuelas de un trombo mediante reparación neuronal. O la terapia celular para diabéticos. O el acceso al nuevo tejido de cartílago, de músculo, de tendones, de ligamentos, de discos. O revertir la degeneración de discos de la espina dorsal. Todo esto que están ustedes viendo, que es lo que nos pasa a todos los mayores, los dientes. Bueno, pues ahí con esos descubrimientos, con esa reprogramación de las células especializadas para convertirlas en células inmaduras y que vuelvan otra vez al proceso de crecimiento, es con lo que está trabajando en estos momentos la gente que trabaja en esto. Yamanaka empezó con el tema japonés y empezó en Japón con sus trasplantes, pero haciéndolo con los pacientes, con donantes a pacientes, y de esa manera, claro, era un proceso caro, lento y que solo servía para un 40% de la población. Pero claro, ahora tenemos toda la edición genética y con la edición genética se puede hacer perfectamente un stock de células iPS con genoma editado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se consiguen 10 líneas que abarcan a la mayoría de la población mundial, con lo cual esto
abarataría y además sería genérico para todo el mundo. O sea que el autoinjerto lento y costoso, pero con el CRISP podemos tener una medicina regenerativa al alcance de cualquiera. Y esto lo están haciendo en Altos Lab, que es donde también está trabajando Yamanaka, junto con varios españoles ilustres que tenemos allí, en donde la misión es rejuvenecer, no vivir más, sino vivir bien hasta el final. Gente saludable hasta el final de la vida. Entonces, saben ya, tienen los factores de Yamanaka, están trabajando en esa dirección y lo que hay que es entender los mecanismos para poder hacer eso. Ahí se conseguirá, seguro que sí. Ahí hay un grupo de millonarios que han puesto muchísimo dinero porque quieren conseguirlo para ellos, pero cuando lo consigan para ellos lo aprovecharemos todos los demás, evidentemente. Bueno, ya estoy llegando casi al final y querría decir unas palabras sobre la inteligencia artificial en medicina, porque esa es otra cosa que para los biomateriales es importante, pero para la medicina en general, para todo. Y aquí les he puesto ejemplos de cosas que ustedes están ya utilizando y que a lo mejor no han caído en la cuenta. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje profundo para análisis de electrocardiogramas. O, por ejemplo, todo lo que es automatización robótica de procesos, lo que les decía antes de las cirugías robóticas. O las plataformas de IA en imagen médica, por ejemplo, con los TACs. Todo lo que son los dispositivos portátiles. Fíjense, desde los teléfonos, los relojes, los ordenadores, todo lo que ven ahí. Luego, naturalmente, los chatbots virtuales y, claro, la asistencia virtual para la historia clínica electrónica. Todo esto ya está en la orden del día, todo esto ya lo estamos utilizando. Y lo que no estamos utilizando, pero está en vía de, es el gemelo digital. Fíjense lo maravilloso que será esto el día que lo tengamos. Y están trabajando en ello. Si tuviéramos cada uno de nosotros un gemelo digital, que cuando le duele algo, el médico puede hacer todo tipo de probatinas con él. Y cuando aquello funcione, pasa al paciente. Bueno, pues eso va a llegar. Están en ello. Y bueno, me pone ese vídeo que es el último, que son 2 minutitos, y ya nos quedan solo 2. La medicina regenerativa es la especialidad que se ocupa de regenerar tejidos y órganos y ya se han logrado avances significativos en el tratamiento de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y en estética. Junto a las terapias celular y genética y a la ingeniería de tejidos, se conseguirá la autocuración del organismo gracias a los avances tecnológicos y el trabajo de los científicos. Para realizar ingeniería de tejidos, lo primero es recolectar células del paciente, aislarlas, hacer que proliferen, a continuación, sembrarlas en un andamio y cuando hayan proliferado y diferenciado en condiciones óptimas, se implanta el andamio. La ingeniería de tejidos tiene 3 protagonistas principales: los andamios, las células y las señales biológicas. En el caso de huesos, puede hacerse una analogía con la construcción de una casa, donde los andamios serán las guías, las células, los albañiles y las señales biológicas, los permisos de obra que permiten la formación de nuevo hueso. La idea global en la ingeniería de tejidos es implantar un andamio con células y señales biológicas, que va a regenerar el hueso al mismo tiempo que el andamio va desapareciendo. Es muy importante diseñar bien los andamios donde hay que controlar composición, porosidad y nanotopografía. La composición del andamio debe basarse en materiales biocompatibles con el cuerpo humano, que sean capaces de regenerar la matriz ósea y que además tengan la capacidad de disolverse a una velocidad apropiada. La porosidad tiene que ser adecuada para que las células puedan acceder y colonizar todo el andamio y permitir el aporte de nutrientes y de oxígeno a las células. Por último, la nanotopografía, es decir, el terreno en el que se encuentran las células, que tiene que ser confortable para que se sientan a gusto y colonicen el andamio. El grupo de María Vallet-Regí está trabajando en diferentes técnicas para fabricar estos andamios, entre los cuales destaca el prototipado rápido. Los andamios se fabrican con impresoras 3D capaces de controlar la porosidad con gran precisión.
Esta técnica va encaminada al desarrollo de terapias personalizadas. Se empieza haciendo un TAC al paciente para poder reproducir el defecto óseo. Se pasan los datos a un ordenador y finalmente se imprime en 3D. De esta forma, el andamio tendrá la misma morfología, tanto interna como externa, que el defecto del paciente. El trabajo fundamental del grupo de investigación de la profesora María Vallet, con respecto a la ingeniería de tejidos, se ha centrado en la síntesis de numerosas biocerámicas y con ellas han fabricado andamios, han puesto a punto recubrimientos cerámicos sobre andamios metálicos, han realizado estudios in vitro e in vivo de todos estos andamios, con el valor añadido de que dichos andamios puedan ser, además, liberadores de fármacos cuando sea necesario. Se han mejorado las propiedades de las biocerámicas de partida adicionando pequeñas cantidades de óxidos de elementos que les confieren capacidades osteogénicas, angiogénicas, antibacterianas, antiinflamatorias, hemostáticas o antitumorales. Además, estas biocerámicas son versátiles, ya que se pueden procesar como andamios, fibras, recubrimientos o nanopartículas, y se pueden mejorar aún más incorporando biomoléculas, fármacos y células madre. Bueno, pues todo esto que les he contado no tiene ningún sentido trabajar en el laboratorio si no llegamos a la cama del enfermo, porque esto es para que nos llegue a todos cuando lo necesitemos. Por tanto, esa investigación básica, que es la que hacemos en química en los laboratorios, tenemos que ser capaces de llegar a una investigación translacional que permita una investigación clínica y, por tanto, a la cama del enfermo. Y con eso, pues yo creo que les he ilustrado lo que es el presente y cuál va a ser nuestro futuro. Muchísimas gracias por su atención.